Y bueno, tal como os he dicho, viene ahora Findegil, para mí es nuestro profe dentro de la sociedad Tolkien de Derecho, o así le considero yo, además de un grandísimo amigo y alguien a quien tengo un placer enorme de conocer en persona. Hola, bien, Findegil, que ya me habéis corregido antes, Findegil, bienvenido. El placer es mío. Buenas tardes, España. Buenos días, América. Buenas noches, la persona que nos está siguiendo desde Macao. Lo primero que tengo que hacer es agradecer a la organización por el esfuerzo que está haciendo para que esta PalantirCon funcione. De verdad, estoy absolutamente maravillado y si hubiera encontrado un sombrero, me lo Uy, habría no. puesto. Para lo que hay que ver, mejor que no lo pongas. Para lo que hay que ver, porque no me vais a ver, espero, durante la mayor parte de la presentación. Si soy capaz de hacerlo, iré alternando entre el PowerPoint que he preparado como buen profesor de Derecho y un Kahoot. Vamos a tener, y vamos a ver si lo consigo toda la pantalla, compartir. Evaluación continua a lo largo de la charla. Mientras dure mi intervención, os plantearé en determinados momentos 7 preguntas y quien obtenga la mejor puntuación global recibirá un ejemplar de mi libro El Derecho en Tolkien, dedicado con todo mi cariño. Como veis, para participar tenéis que entrar en www.kahoot.it y registraros en el juego 99 39 35 2. A medida que la charla vaya desarrollándose, iremos pasando por las distintas preguntas. Ya tenemos un registrado maravilloso. Es el típico tío que contesta rápido en el aula virtual. Solo hay 50 plazas, así que, por favor, es lo que tiene usar versiones gratuitas. Si queréis participar, adelante. Aranarth nos comentaba ayer que había más de 600 inscritos en esta PalantirCon. Creo que es un éxito absoluto de la Sociedad Tolkien Española, que nos habla de lo relevante que es Tolkien en tiempos de pandemia y también, como comentábamos, que Tolkien ya no es el patrimonio del idioma inglés. Usando el hashtag que tan brillantemente acuñaron nuestros colegas colombianos de la Sociedad Orodruin, Tolkien habla español. ¿De qué voy a hablar yo en mi charla? Bien, ante todo, quiero invitar a todos aquellos que hayan venido a esta charla a aprender algo a que se marchen. No es mi intención hoy ser útil, sino que nos pasemos un rato de risa, como aquel que nos pasamos en Salamanca el año pasado cuando esbocé por primera vez en público ante la Sociedad Tolkien Española mi teoría conspiranoica sobre El Señor de los Anillos, que aparece en el epílogo de mi libro. Lo que voy a hacer hoy es acabar con vuestra inocente creencia de que la comarca era un sitio chulo, pastoril, hermoso, pacífico, buen rollo colega. A lo largo del Señor de los Anillos vamos a ir encontrando una serie de indicios que nos permitirán tener un verdadero retrato de cómo era la comarca. Y fijaos aquí en esta escena, que estoy seguro que Kementari reconocerá, en la que yo creo que es la representación más antigua que he podido encontrar de los 4 hobbits. Fijaos de izquierda a derecha, Frodo, Sam, Merry y Pippin. Fijaos cómo Pippin en este momento, antes de la Guerra del Anillo, todavía no es mayor de edad y por eso no ha alcanzado aún el derecho entre los hobbits a vestir esa toga. Fijaos cómo los otros 3 van equipados con togas cortas que marcan la perfecta condición de adulto entre los hobbits. Fijaos cómo van descalzos. Fijaos cómo la sombra de Sam está describiendo la forma circular del anillo único. Fijaos cómo en realidad este cuadro de Poussin nos está mandando ya una representación de los 4 hobbits. También puede ser que los otros 3 fueran unos cabrones y hayan vestido a Pippin de chavala y bien, eso nunca podremos saberlo. Antes de avanzar en la charla, quiero hacer constar que yo soy alérgico a los gatos, pero me encanta comer pato, no comer gato, evidentemente, y quiero dejar pública constancia de lo muchísimo que me gustan los barcos cisnes que ilustran nuestra Meden Palantillo. Bien, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de nuestro mundo. No he inventado nada. Vais a ver que simplemente he ido recogiendo de los textos de Tolkien, de textos muy variados de Tolkien y de otros autores, citas que reflejan lo que siempre ha estado delante de nuestros ojos.
Fijaos esta mención especial del premio de ensayo Alfuira del 2001. La ficción literaria sobre la que se asienta la Tierra Media es nuestro propio mundo. Y él decía, más allá de la memoria de los hombres, eso es lo que yo voy a cuestionar. A lo largo de esta charla voy a intentar convenceros de la contemporaneidad del Señor de los Anillos. Premisa 1, el Señor de los Anillos pasa en nuestro mundo. Y fijaos cómo el propio Tolkien nos lo estaba diciendo en una entrevista. Soy un hobbit en todo, menos en el tamaño. No se puede decir más alto, no se puede decir más claro. Esta es una historia real, esta es la historia de mi mundo, esta es la historia que yo quiero compartir con vosotros. Cualquiera que haya leído El Señor de los Anillos, y fijaos como Tolkien ya me está contemplando con expresión de absoluto escepticismo, y aprovecho para pediros que seáis buenos en el chat de YouTube. No lo estoy leyendo, no podré golpearos como mereceríais. Como os decía, todos sabemos que El Señor de los Anillos, que El Hobbit, están llenos de anacronismos. Shippey, autor del siglo, señala incluso que la función de los hobbits es ser anacrónicos para que el lector pueda entender lo que está sucediendo. Podría hacer una charla completa sobre anacronismos en El Señor de los Anillos. Voy a coger simplemente 3 de ellos que van a ilustrar ese mensaje que nos está lanzando Tolkien. ¿Recordad esos maravillosos fuegos de artificio que tenemos en la fiesta de cumpleaños de Bilbo y Frodo? Nos dice, se alejó como un tren expreso. Caramba, los trenes expresos pues tardan en aparecer. Es un elemento imposible en una sociedad medieval. Pero fijaos el siguiente dato. Dio un triple salto mortal. El primer triple salto mortal registrado en la historia de la gimnasia le correspondió, permitid que mire mis notas, a Lena Jordan en 1897 en Sydney. Estamos manejando elementos de nuestro momento. Y fijaos con este despiste de Sam. Y después hablaré de por qué hay despistes en El Señor de los Anillos. El cielo bendiga al señor Gandalf. En inglés, Lord bless you, Mr. Gandalf, sir. El cielo. Lord. No. En la narración que se nos está ofreciendo, el cielo no tiene nada que ver con la religión de los hobbits. Los hobbits no conocen la existencia de Eru. Nadie nombra directamente a Eru en todo el texto del Señor de los Anillos o del Hobbit. Fijaos cómo Tolkien nos está lanzando un mensaje, fijaos en este personaje. Y esa es mi teoría principal. El Señor de los Anillos es un mensaje dentro de una botella. Es la llamada desesperada de un hombre que vive atrapado en un régimen totalitario, el que establecieron Merry, Pippin y Sam después de la Guerra del Anillo, y que se esfuerza a través de esa literatura para escapar. Recordad lo que nos dice en Sobre los cuentos de hadas. La función de la fantasía es el escapismo. El deber de todo prisionero de guerra es huir. Y eso es precisamente lo que está intentando hacer Tolkien. Escapar de la prisión en la que vive confinado. Si repasamos la cronología de Scully Hammond, donde ha de aparecer detallada al día la vida de Tolkien, encontramos diversos hechos que me parecen muy significantes. Fijaos, el 1 de febrero del 36 se lesiona jugando al squash. Tolkien. El 20 de marzo del 49 se cae por unas escaleras y se lesiona. El 5 de mayo del 58 se desmaya, se rompe las gafas y se hiere la cara. Bien, todo eso son incidentes físicos provocados contra Tolkien por los sicarios de los Tuk. Porque ya os avanzo esa conclusión, los Tuk siempre han tenido, dentro de estas 3 familias mafiosas a las que me referiré, el gatillo más rápido. ¿Cuál es el pistoletazo de salida? Uno de los objetos más anacrónicos que podemos encontrar en todo El Señor de los Anillos. El paraguas de Lobelia Sacubilla Bolsón. Fijaos ahí, tenemos a Lobelia en esa ilustración estupenda de John Howe. ¿Cuándo empezó Tolkien a escribir El Señor de los Anillos? Pues se ha calculado que la fecha de inicio está entre diciembre del 37 y febrero del 38. Caramba. ¿Qué había sucedido en 1937? Neville Chamberlain, característico con su paraguas. Chamberlain accede a la condición de primer ministro el 28 de mayo de 1937. Y si consultamos la cronología de Scully Hammond, veremos que ese día Tolkien escribe 2 cartas a Allen and Unwin. Y en una de ellas nos da una frase muy clara.
una semana más y seré libre. Ese deseo no se hizo realidad, y de ahí que entonces Tolkien empieza a escribir El Señor de los Anillos, marcándonos con el paraguas de Chamberlain el momento en el que empieza su intento de huida. Fijaos además que el nombre de Lobelia Sacovilla Bolsón está claramente inspirado, y hay varios artículos que señalan a propósito de ello una cierta misoginia de Tolkien, en Vita Sackville West, pues una dama británica muy conocida a principios del siglo XX, famosa por haber tenido un tórrido romance con Virginia Woolf, pero también por haber sido amante de Mary Garman, mujer de Roy Campbell, y si habéis leído alguna biografía de Tolkien, os recordáis a este Roy Campbell, este extraño poeta que luchó con el bando franquista durante la Guerra Civil, que se desaparecía ya los Inklings un día en una reunión y que, según Libertad Digital, podría haber inspirado al personaje de Aragorn. No voy a pronunciarme en eso. Tenemos, por lo tanto, una llamada que se nos hace desde el libro, una llamada a la libertad. Marcho y Blanco, en efecto, fueron los míticos líderes que, como os leí ayer en nuestra noche de cuentos, lideraron la invasión hobbit de la comarca. Todos los intérpretes, los analistas de la obra de Tolkien han identificado siempre a Marcho y Blanco con Hengest de Horsa, los legendarios caudillos de los sajones que, pues, llamados por Vortigern, ocuparon el Reino Unido. Claro, todo eso suena muy solemne. Esta típica ilustración de Enciclopedia Álvarez en inglés, pues nos muestra ese encuentro. Pero claro, si vemos así a Hengest y a Horsa en una ilustración de W.M. Goodes, esto ya no suena más hobbítico. Fijaos especialmente en Hengist, que tiene totalmente el tipo que podría tener Merry una vez que se hubiera sentado en el cargo, y fijaos en el detalle absolutamente hobbítico de sus pipas. Claramente. Perdona que interrumpa, Findegil, ¿tú puedes darle al Kahoot para que eso siga? ¿El solo? Lo lanzo después en la pregunta 2. Ah, vale, perfecto. Pues entonces todo el mundo que está diciendo no están las preguntas, no están las preguntas, no hay ningún problema. No, las preguntas irán apareciendo a medida que avancemos. Perfecto. Tenemos entonces la comarca ocupada en 1601, como leíamos ayer en la lectura de cuentos, por los hobbits. Los hobbits que van a tener 3 fuentes de poder. El Thain, el señor de los gamos, y el alcalde. Qué Cicerón, ¿verdad? Qué ternario, María, esta ordenación. El primero de todos ellos es el Thain. El Thain, el soberano nominal de la comarca. Ahí vemos lo que nos dice Pippin. Mi padre cultiva las tierras de los alrededores de Fuente Blanca, cerca de Alforzaburgo, en la comarca. Bien. ¿Cuál es el mensaje? El estadista retirado al campo desde el clásico Cincinnato romano a el George Washington, que ilustra aquí mi transparencia. Si a poco que sepáis de la Revolución Americana, reconoceréis este retrato como el famoso retrato descalzo de George Washington. Gilbert Stuart le pintó descalzo como un buen hobbit, pero después, por orden de Thomas Jefferson, se le pintaron unos zapatos para ocultar esta situación. Tenemos, por lo tanto, un líder militar, Tolkien lo dice en una de sus cartas, que gobierna de forma hereditaria la comarca y con un hijo, por cierto, que es menor de edad y que consume alcohol, porque si os dais cuenta, Pippin tiene un conocimiento de las tabernas de la comarca bastante avanzado para alguien que no ha cumplido todavía los 30 años. En la parte inferior de la transparencia veis una cajita rosa. Esas son la clase de preguntas con las que podéis bombardearme si queréis batalla durante el coloquio. Vamos a ver para qué servía el Thain, aunque lo que yo os leí ayer decía que era un puesto inútil. El Thain no fue escrito como Thain, sino, si miramos en la historia de la Tierra Media, como el Shere-King. Parece un chiste fácil sobre el rey de la comarca. Ahí veis al primer Thain de la familia Tuki, Umbras I. Hay un chiste de Tolkien que fue detectado en su momento. El verbo to shirk, del que Shere-King es gerundio, significa eludir. Con esto Tolkien nos estaba mandando un mensaje de que había una trama oculta. Y fijaos cómo en ese cuadro estamos viendo perfectamente cuál es la trama oculta. Fijaos en su dedo. Isumbras I es incapaz de ocultar la vanidad de haber recibido uno de los 9 anillos. Uno de los 9 anillos de los hombres fue entregado a este Thain de la comarca después de los acontecimientos de 2340 de la tercera edad del Sol. Si os dais cuenta, los Nazgûl son particularmente torpes cuando se relacionan con los hobbits. ¿Por qué? Porque al menos uno de ellos fue también un hobbit.
Fijaos que se nos dice que en principio el Thine no hacía muchas cosas. La tropa y la asamblea eran convocadas solo en casos de emergencia. Eso es lo que podemos encontrar como la versión oficial. La versión que yo os leía anoche en el prólogo del Señor de los Anillos, donde se nos indica que los hobbits jamás lucharon entre sí, pero puede que con otros. Que en la época de Bilbo, pero no en la de Frodo, aquello era historia antigua. Que las armas se usaban generalmente como trofeos. Generalmente no es lo mismo que siempre. Y fijaos cómo la incomodidad que los hobbits tienen cuando Bombadil les da las armas de los túmulos es porque son nuevas, no porque no estén no estén acostumbrados a usar armas. No, es esos extraños puñales númenoreanos que no forman parte de su entrenamiento militar. Vamos a seguir leyendo entre líneas, algo que ya os dije ayer. Aunque había algún pequeño arsenal en la comarca, pequeño arsenal, ¿quién no tiene un pequeño arsenal en casa? Esto es como aquel chiste de tengo un pequeño yate, ¿verdad? Pues lo mismo. Y fijaos, otra vez, aunque se resistían a pelear y no mataban por deporte a ninguna criatura viviente, y si un hobbit cogea una piedra, lo mejor era ponerse a resguardo. Fijaos cómo se ponerse a resguardo, claramente nos habla de un entrenamiento militar. Arnarth ayer nos lo dejaba muy claro. La arquería entre los hobbits era una arquería humilde, que se habría traducido pues, en el uso generalizado de arcos rectos, cortos, simples, y si sois tan viejunos de haber jugado al MERP allá a finales de los 80, recordaréis que los hobbits empezaban siempre con 2 casillitas marcadas en su ficha en armas de proyectiles. ¿Cuál es la realidad? Que la tropa, en inglés de Hobbitry in Arms, existía y estaba claramente inspirada en los cuerpos del ejército británico de la Yeomanry, de la que Tolkien formó parte, el King Edward's Horse. Cuerpos, en este caso de élite, ya veremos después dónde estaba la milicia, formados por hobbits pudientes que eran capaces de pertrecharse con armas y armaduras de calidad. Fijaos ese espléndido retrato de Bandobras Tuk en la batalla de los Campos Verdes. Este es un cuadro que se conservaba en grandes esmials y fijaos cómo el autor ha representado perfectamente el momento en el que Bandobras Tuk, con ese golpe de su garrote, con ese golpe de driver, le arranca la cabeza al rey Golfinbul y le provoca la muerte. Fijaos la precisión con que el tipo de armas y armaduras del Monte Gundabad ha sido representado por el pintor en el suelo, lo cual nos permite concebir la existencia de una fuerza de caballería hobbit que se basaría en los ponis. Esto en lo que acontece al Thine, el jefe militar. Pero claro, los Thains no fueron siempre de la familia Tuk. En un momento, la familia Gamo Viejo, allá por el 2340 de la Tercera Edad, emigró al otro lado del río, fundó los Gamos y abandonó la corona en manos de los Tuk. ¿Por qué he escogido llamar al señor de los Gamos el rey más allá del río? Porque claramente la relación entre los Tuk y los Brandigamo es la misma que hay entre los Hanover y los Estuardo. El señor soberano de la comarca legítimo sería el descendiente de Gormadok Brandigamo, al que habéis llamado Deep Delver, igual que habían llamado los enanos a Finrod Felagund. Y el régimen jurídico de los Gamos es pintoresquísimo. Fijaos cómo nos lo dice el propio Tolkien. Un pequeño país independiente, una especie de colonia de la comarca. Y fijaos ese momento de jacobitismo clásico, jovitismo clásico, donde se nos dice que algunas de las gentes de la parte no gamuna de la comarca seguían reconociendo la autoridad del señor de la casa. ¿Qué indicios hay aquí para una nueva teoría conspiranoica? El título en inglés del Señor de los Gamos. El Señor de los Gamos en inglés se llama The Master. Y todos los que hayáis visto Doctor Who sabéis perfectamente que The Master es una de las némesis, o rollo extraño, del Doctor, y por lo tanto los Brandigamo podrían estar emparentados con los Señores del Tiempo de Gallifrey, pero como diría Kipling, eso es otra historia. Eleder y Fimbrecil en su comentario nos han recordado antes el enorme amor de Tolkien por la naturaleza. Como dice él en una de sus cartas, en todas mis obras me pongo de parte de los árboles contra sus enemigos. Fijaos la denuncia que hace de los hobbits de los Gamos. Cuando acuden y cortan cientos de árboles, hicieron una gran hoguera en el bosque, y quemaron el suelo en una larga franja al este de la cerca.
sea, con perdón, esto es como se dice en algunos pueblos de Ourense, a buen encendedor, pocas palabras bastan. Los hobbits de los gamos son enemigos de la naturaleza. El Zain, el señor, el alcalde. El alcalde es claramente el personaje sobre el que el velo ha caído de forma más poderosa. Y es lógico porque el libro fue terminado por él. Ahí vemos ese retrato de Sam Gamgee en las semanas posteriores a la muerte de Rosa Cotto cuando está contemplando el libro rojo. Fijaos cómo el pintor ha reflejado perfectamente la tristeza del hobbit ya entrado en años, cómo viste el luto y cómo va cerrando esa historia que había empezado tantos años atrás. Fijaos lo que nos dice el texto. Su casi única obligación, y si es casi es que hay otras, consistía en presidir los banquetes de la comarca. Claro, cuando uno piensa en los banquetes de la comarca está pensando en mesas corridas, mantel de papel, pulpo, empanada, churrasco. Bien, no. Recordemos, los 2 primeros años de formación de Tolkien en Oxford, como nos explicará Caradras mañana, fueron en clásicas. Tolkien está usando el banquete en griego, simposion. Tolkien está pensando en Platón. Los banquetes que presidía el alcalde de la comarca, en verdad, eran reuniones de notables donde se decidía entre los oligarcas, entre los jefes de las familias más poderosas, el destino de la comarca. ¿Qué era el alcalde, además? El jefe de correos y el primer oficial. Fijaos, tienen guardia y tienen servicio postal. 2 actividades que han sido parodiadas por Terry Pratchett en Going Postal y en toda la serie de la guardia, lo cual no deja de tener su cuestión. Vamos a empezar por la policía. La policía es algo decimonónico. Hasta el siglo XIX no hay fuerzas de policía que se distingan de otros cuerpos armados. Y ahí veis, fijaos esa asombrosa ilustración de Stephen Hickman, el padre de Sam Gamgee hablando con Camul, hablando con el gobernador de Dol Guldur, un hobbit, la única persona de este lado del bien que ha sido capaz de hablar con ese espectro del anillo. Y no le pasó nada. ¿Por qué? Recordadlo, porque los hobbits también formaban parte de la conspiración de Sauron. Decimos entonces policías, un cuerpo moderno, y en toda la comarca solo había 12. No sé si habéis parado a pensar alguna vez el tamaño de la comarca, pero la comarca es del tamaño de Aragón. O sea, imaginaos a 12 guardias civiles repartidos por todo Aragón, 3 en Zaragoza, 2 en Huesca, 1 en Calatayud, otro en Campo de Borja, vigilando que la garnacha vaya bien. Bien. Es insostenible que hubiera 12 oficiales en toda la comarca. Verdaderamente, esos eran los 12 pelotones de oficiales de la comarca. Pero lo importante es la existencia de un cuerpo, como digo ahí, bastante mayor. Ya no nos lo dicen, muchos más hobbits armados, que estaban dedicados a batir las fronteras e impedir que los extraños de cualquier clase, grandes o pequeños, molestaran demasiado. ¿De verdad creéis que si aparece un ejército de incursores, merodeadores, orcos, lobos, 4 hobbits se van a sentar a hablar con ellos y hacerles entrar en razón para que no invadan la comarca? Evidentemente, no. Evidentemente, detrás de los fronteros se escondía una organización como milicia. Y de nuevo me remito a la necesidad que tenemos de que Arranarth nos cuente su estudio a propósito de los hobbits y la arquería. Ahí veis a Angus MacBride, que lo mismo nos pintaba maravillosamente a los hobbits que nos pintaba la guerra de los 100 años. Los hobbits tienen una particularidad, una entre muchas, que es la numeración de las casas. El padre de Sam tiene una casa muy precisa, que habría sido el Cahut, que no ha entrado, pero es que los números de las casas nacen en la Ilustración para el alojamiento militar forzoso. Hasta entonces no hay regularidad, no existe numeración. Desde el momento en que los soberanos de la Ilustración, los déspotas ilustrados, van a alojar a sus tropas en determinadas casas a través de lo que se llama el billeting, y si os gusta el Barbero de Sevilla, esa es la excusa con la que el conde de Almaviva entra en casa del doctor Bártolo, obliga a la referencia, casa 1, casa 2, casa 3. Por lo tanto, los fronteros habrían sido una milicia de reclutamiento obligatorio, ya no como la tropa que vimos antes, con un equipamiento de élite, sino una manera, un servicio militar obligatorio con el cual se creaba verdaderamente espíritu de comarca. Se eliminaba ese cazurrismo congénito de los hobbits que les hacía desconfiar, y a base de convivir entre gente de la Cuaderna del Norte, de la Cuaderna del Sur, del Este y del Oeste, se creaba ese ideal hobbit de somos nación. ¿Funcionaba? Sí.
Fijaos esta escena de Angus MacBride magnífica del combate en Moria. Fijaos cómo Sam le está reventando la cabeza a ese orco que hay ahí con una cuchillada absolutamente inverosímil. Fijaos cómo los otros dos hobbits cargan furiosamente contra los orcos. Claramente los hobbits eran luchadores entrenados. En la película esto se ha intentado disfrazar un poco así como de tontería natural. Mira, están con Boromir, jaja, se tumban, luchan. No. Los hobbits eran luchadores entrenados. Fijaos las instrucciones de Gandalf. Desenvainad y poneos espalda contra espalda. Las espadas y los cuchillos de los defensores brillaron y refulgieron. Pero sobre todo me gusta esta declaración de Pippin cuando los orcos se los llevan corriendo hacia Isengard, Gard. Merry ya había cortado muchos brazos y manos. Buen viejo Merry. Esas son las palabras de un veterano de guerra. Esas son las palabras de alguien que ha sido entrenado en el combate y reconoce que su compañero sabe lo que hace. Toda esta organización militar tuvo evidentemente efectos terribles durante la dictadura de Zarquino. Todas esas fuerzas que existían, y fijaos cómo aquí se nos habla ya del pelotón de oficiales de la comarca, provistos de garrotes, arma típicamente fascista, y mandados por un hobbit con 3 plumas. En la versión en castellano las plumas son 2. El hecho de que este despiste pues, nos lleva evidentemente a las armas del príncipe de Gales. Pero fijaos cómo Tolkien ha plasmado en esas líneas que tenemos aquí la actitud de lo que podríamos llamar el ciudadano medio ante la dictadura. Lo mismo que retrató Hannah Arendt en su libro sobre el totalitarismo. Puede renunciar, le dice Sam. Y fijaos cómo Robin Madriguera, chico de Hobbiton que se había alistado para conocer cervecerías, le dice: no está permitido. Fijaos, el derecho al servicio del mal, el derecho de los años 30, el derecho del nazismo. Y de esta manera Tolkien nos está advirtiendo contra esa patología del siglo XX, cómo la sociedad puede anular al individuo. Y eso nos lleva al tema de la muerte. Horrorosa ilustración de Frank Frazetta. Yo creo que es sin duda la peor Eowyn de la historia, pero que me sirve para introducir 3 pequeñas citas. Frodo. Frodo, recordemos que es nuestro personaje pacífico por excelencia. Merece la muerte, cosa que nos permite que Gandalf nos dé un ilustrativo discurso a propósito del uso de la pena de muerte, pues que debería estudiarse en todas las facultades de derecho. Fijaos cómo los Tuk son de gatillo rápido, ya os lo dije antes. Los Tuk mataron a 3 que andaban robando y merodeando. El padre de Pippin no se corta un pelo a la hora de ordenar represalias armadas. ¿Y cómo reciben esta noticia? Un hurra por los Tuk. Pero lo más terrible es el papel de Frodo durante la batalla de Del Agua. Porque nos habla de una realidad oscura, nos habla de una realidad siniestra, nos habla de una realidad sangrienta. Su preocupación era impedir que los hobbits, exacerbados por las pérdidas, matasen a aquellos adversarios que ya habían depuesto las armas. No hay peor crimen de guerra que el de ejecutar a un enemigo que se ha rendido confiando en la caridad del vencedor. La pregunta número 6 del Kahoot nos habría llevado al otro servicio que depende del alcalde, los mensajeros. Ahí veis la proporción entre Frodo Bolsón y una estantería Billy. ¿Quién no tiene una estantería Billy de Ikea? Yo mismo tengo ahí una con mis libros de cocina. He calculado básicamente que en una estantería Billy del tamaño de un hobbit, y aquí podríamos hablar también sobre el tamaño de las gallinas de los hobbits, caben unos 50 libros más o menos de 5 centímetros de grosor. Fijaos el libro rojo que Frodo le está entregando a Sam ahí. Bien, en un mundo de manuscritos no tiene sentido que la gente se preste libros entre ellos, como sucede en el caso del Señor de los Anillos con el Kahoot que no hemos podido ver. Por cierto, ayer Leonor nos hablaba de Jane Eve, la tía de Tolkien. Yo creo que la cariñosa referencia a Dora Bolsón que aparece en la fiesta de cumpleaños, pues hay algo de inspiración en ese personaje. ¿Por qué me interesan los libros? Otra vez para poner de manifiesto una cuestión. Nos dice que los hobbits no eran instruidos, pero los que lo eran escribían mucho. ¿Eran instruidos o no? ¿Tenían muchos libros? Sí o no. Si podían llenar estanterías, como determinado personaje del Señor de los Anillos que le gorroneaba a Bilbo todos sus libros, eso quiere decir que ya existía la imprenta.
los hobbits habían ya mecanizado la difusión del conocimiento. Y eso implica el nacimiento de las escuelas. Fijaos que se nos cuenta que Bilbo enseñó a leer a Sam Gamgee. Pero después, cuando ya han empezado su aventura, Sam se incorpora y con las manos a la espalda, como si estuviese en la escuela, es decir, los hobbits ya tenían un sistema educativo, se puso a cantar una vieja canción. ¿Cuál era esa vieja canción con la que yo voy a terminar mi intervención? Troll sat alone on his seat of stone and mentioned a man with a bare old bone. For many a year he held not near, for me it was hard to come by, come by. In a cave in the hills he dwelt alone and it was hard to come by. Y con eso yo termino mi intervención. Tenemos un poco de coloquio. Siento el desastre del Kahoot. Muchísimas gracias. Oh, hola, Findegir. Bueno, ha sido maravilloso, de verdad. No pidas perdón por el Kahoot. Nos No lo están sé, ha sido un pidiendo, desastre. que si lo puedes hacer luego por plugins. Sabes que hemos habilitado unas salas de plugins, entonces igual Perfecto. Pues podías ir. cuando hayan voy a- terminado todas las sesiones, reservamos Vale. una sala para Un esto. ratito, perfecto. De 8 a 10 hay un hueco para la cena y demás. Pues Igual a las 8 en punto en Blue Jeans. a las 8 en Blue Jeans, los que queráis participar en el Kahoot de Findegir, ya sabéis, en sala 1, por ejemplo. Sala 2 mejor. No, sala 2, me está diciendo. Pero sala vamos a hacer una sala específica. Ah, Una sala vale. específica. Me encantan los perfecto. privilegios. Luego, a lo largo de, conforme la creemos, pasaremos el enlace por aquí y por redes sociales, así que estad atentos. Perfecto. Y bueno, ahora, como tenemos un poquito de rato, pues quien quiera preguntar cualquier cosa, que nos lo vaya diciendo. Si es que queda alguien. Si es que queda, bueno, creo que ha habido mucha gente. La verdad, creo que hay un montón de comentarios súper positivos. Así que sí, creo que ha gustado mucho, aunque la gente estaba un poco fascinada, como siempre. ¿Ves? Maravilloso. Y bravo, ¿ves? Te aplauden y quieren un bis. Estos son unos comprados. Por aquí he visto que qué bebes. Hay gente preguntando qué te has tomado para sacar estas conclusiones. Un Caolila, 18 años, maravilloso, de la isla de Islay. Mi parte de Escocia favorita en términos de whisky. Un whisky maravilloso, excelente, suavísimo. Si pudierais olerlo, amigos, es puro humo. Y con unas anchoas va fantástico. Preguntan que ¿cuál es tu libro? Mi libro es El Derecho en Tolkien, publicado por Ediciones Cinca en 2017. Se está acabando ahora la tercera reimpresión y la cuarta reimpresión llevará a la corrección de todas las erratas que se me colaron. Ahí tenemos, ahí perfecto. Este es. Ese mismo. Es un libro estupendo. Yo he aprendido de Derecho y de Tolkien muchísimo. Sí, a la pregunta de Prosa, que en mi teoría los hobbits hacían una especie de mili, y aunque pueda parecer que esto solo se me ha ocurrido a mí, hay varios artículos publicados en Tolkien Studies y en Mythlore que insisten en esta situación. Recomiendo su lectura a todo aquel que le interese. Armas sencillas, sin duda. Muchas gracias por la pregunta. La base sería la arquería, como muy bien nos señaló ayer Pablo, y probablemente armas que no requirieran demasiada elaboración y poca fuerza física. Probablemente estarían acostumbrados a usar garrotes, que los utilizarían también en tareas agrícolas, y yo me inclino, si tengo que decir algo, por espadas cortas del modelo del gladius romano, armas que permitieran utilizar su pequeño tamaño para apuñalar desde abajo y entrar en los órganos vitales de los seres más altos que ellos. ¿Qué complicidad tenía Bree con el régimen de la comarca? Bree es un sitio fascinante, muchas gracias Antonio por la pregunta, porque aunque nos lo intentan vender como un paraíso guay, tienen una puerta, tienen guardias, la gente entra y además Bree tiene el único elemento capitalista de toda la Tierra Media. El único sitio en el que se mencionan monedas por su material y por su nombre y en cantidad vinculada a precios es Bree. Sí, hay oro en el tesoro de Smaug, Gandalf habla a veces de una moneda de oro, Gimli pagaría oro para salir de Fangorn, pero el sitio donde se habla de 30 peniques de plata
que es el precio de los 5/6 ponis, podríamos hablar durante horas, que compran los hobbits, es en Bree. En Bree se acuñaba moneda, en Bree había tipo de cambio, por lo tanto, si hay dinero, hay ley, hay ejército. Curioso. Curioso. A ver, vamos a ver qué más preguntillas hay por aquí. A ver, por ejemplo, que sería, ¿mantienen el mismo sistema los hobbits en la cuarta edad? Se dice que Aragorn reunió en el puente con el alcalde Zain y prometía que nadie podría entrar. Bien. Este punto lo estudié precisamente en el epílogo de mi libro y entonces para no hacerle un spoiler criminal a los que lo lean sobre la verdadera identidad de quién se reunió en el puente, no lo voy a abordar. Pero es cierto que Aragorn ya como rey Elessar toma 2 decisiones territoriales importantes. Le otorga a los Dúnedain la titularidad del bosque en el que nadie puede entrar. Bien. Una decisión hermosa, pero una decisión torpe, porque no olvidemos que la tumba de Elendil había estado ahí en medio, es decir, le está regalando a los Woses el lugar más sagrado de todo Gondor. Y en el año, me parece que es en el 12-13 de la cuarta edad, no lo tengo ahora en la cabeza, dice, nadie podrá entrar en la comarca. ¡Caramba, qué gran decisión! El camino que va desde Rivendell hasta Lindon acaba de quedar cortado por esta inteligente decisión de Aragorn, que se acaba de cargar todo el comercio entre los puertos grises, las montañas azules y el resto del universo. ¿Qué le sucede a la comarca? Queda transformada en protectorado del Reino del Norte. Y esto de protectorado es verdaderamente británico, ¿no? Esto es pura diplomacia de cañoneras, puro de Israel y apoderándose de Egipto, pues es la misma la actitud de Aragorn hacia la comarca. En el fondo, esto era mío, rapaces, y ahora voy a volver. Qué curioso. ¿Y qué me dices de Gollum? Al fin y al cabo, un hobbit, que se dice que tenía ojos como telescopios, tenía una tecnología escondida para dominar el mundo. Gollum, desde el punto de vista legal, es un tío fascinante. Conoce la ley vieja. Cuando él y Bilbo se enfrentan en el duelo de acertijos del Hobbit, es exactamente la misma situación en la que se encuentran Zulander y Hansel cuando David Bowie les propone en Zulander un duelo conforme a ley vieja. Me encanta. Es que tus referencias nunca dejarán de fascinarme. Las tradiciones, Gollum ha sido un hobbit. Gollum ha estado en contacto con el anillo. Gollum habría podido ser otro de los Nazgûl si lo hubiera tenido tanto tiempo como Isumbras Tuk. ¿Tenía una tecnología escondida para dominar el mundo? Yo ahí volvería a Legolas. He visto por ahí un estudio en el que alguien intenta dibujar a qué altura tendrían que estar los ojos de Legolas para ver a los jinetes de los Rohirrim a esa distancia y es verdaderamente fascinante. Pero el hecho es que yo creo que fuera de los Noldor y de los enanos, lo de la tecnología anda bastante fastidiado en la Tierra Media. Vaya. Bueno, yo creo que va a ser ya un poquito la última pregunta porque ya estamos llegando al final del tiempo y es, Damián pregunta, ¿la cosecha de hoja para tabaco era un negocio diversificado o era más un monopolio? Una pregunta excelente porque nos permite introducir el hecho de que en la comarca había mercados. Y esto, pues claro, nos podríamos poner a pensar ya en Hayek si el mercado surge por sí solo o el mercado surge a través de una regulación. El hecho es que había distintas entidades productoras de tabaco y precisamente cuando Lotto Sacovilla Bolsón empieza a acumular toda la producción de hoja de tabaco y conduce hacia ese monopolio del que nos está hablando Damián, precisamente es cuando el sistema falla. Fijaos cómo Tolkien está haciendo aquí una oda al libre cambio. Y eso, en la Inglaterra de principios del siglo XX, es una auténtica toma de posición sobre cómo debe desarrollarse la economía. Por lo tanto, el tabaco es otro mensaje oculto en el que Tolkien está tomando claramente partido por los partidarios de uno u otro sistema. Quizá cambiara de opinión como Winston Churchill hizo al respecto, pero nunca podremos saberlos. Pues bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias, me he reído un montón. Gracias. A las 8 de la tarde ahora hablamos para la sala que te creamos especial para hacer el Kahoot y a las 8 de la tarde en el Kahoot para todos y mañana de todas formas vuelves a estar por aquí acompañado. Sin Kahoot. Sin Kahoot, pero acompañado. Muchísimas gracias, de verdad, Findegil. Gracias por este rato tan divertido. Hasta Chao. pronto. Va a haber preguntas fáciles, va a haber preguntas difíciles, va a haber preguntas súper chungas. Me estás recordando a un spoiler, pero estamos preparando el
El quiz del Hola. lunes ya ha preparado uno. O sea, Valin ha hecho uno de genealogía Hobbit que yo lo vi y dije, voy a tirarme por la ventana. Y estoy teniendo la sensación de que me vas a hacer lo mismo. De hasta luego. Teler, tienes la información en el chat. Voy. Silenciaos después. Sí. Os voy a compartir ya la pantalla para que veáis kahoot.it, que es la página en la que tenéis que entrar, y el código con el que tenéis que acceder a la sala de pregunta. Lo dicho, gracias por venir. Pablo, disculpas por haber arruinado todos nuestros ensayos y haber organizado semejante chapuza. Espero que ahora pues nos divirtamos un ratillo. Vale, compartes pantalla, ¿no? Ahí, perfecto. Así te seguimos. Uh-huh. Ahí estamos, ahí estamos. Start. A ver. Esta mierda de musiquilla. No puedo quitarla, sí. A ver. Recordad que cuanto antes respondáis, más puntos se ¿Por ganan. qué no veo la pregunta? Sí, yo no lo estoy viendo. La pregunta está en la pantalla que Findegil está compartiendo. ¡Oh, y luego mi arma! Vale. Jodo. Claro, vale. Perdón. Vosotros en vuestro ordenador y en vuestro móvil solo veis la respuesta. Solo la respuesta. Los vale. 4 códigos de colores. Vale. Sí. Bueno, ha sido la del tutorial. Esta es del tutorial. Sí, y yo, de hecho, le he contestado mal. Soy una ler, estoy lerdísima, es que de verdad. Buah, yo voy a suspender todas. También te lo La digo. pregunta estaba muy bien hecha para despistaros. Albo, pues es el tipo de hobbits que son estos dos. Marcho y Blanco son dos palabras pues, relacionadas con caballos, que sería lo mismo que Hengist y Horsa. Y Marco y Caballo es la versión inicial de Tolkien que aparece en la historia de la Tierra Media. Fijaos que ya ahí se ve claramente lo de Caballo, pues ya no se corta ni un pelo. Pues claro, esta era la que daba la entrada a la diapositiva sobre quién había conquistado, por así decirlo. Esta era de prueba, esta no cuenta. Y que había salido la respuesta. Vamos a ver. Venga, vamos a... A mí no me va a dar tiempo, yo lo estoy viendo. Ahí va Finduriel liderando poderosamente. Hombre, no podíamos esperar menos de una Hobbit. Bien, pues Pero si solo ha habido una pregunta. Siguiente. Claro, por eso, pero de momento va a ir liderando. Cada sobre 1000 puntos. Cuanto antes contestes, más puntos sacas. Segunda pregunta. ¿Quién fue el primer Zain de la comarca elegido de entre los jefes? Como veis, me encanta poner cuadros. Ay, coño, que estoy dando aquí, no está aquí. Está la falla. Me he puesto a dar en la pantalla de Findegil y esto no funciona. Tienes que leer una, luego, en fin. Es que esto es el curso de hobbitología. Tienes que dar avanzada tiempo a que sin nos leamos el optativa. prólogo. Por favor, mutea. Yo le he dado a voleísimo. No lo habéis hecho mal, pero os ha influido la transparencia. Muteaos. El primero Tuk era el que aparecía retratado con el Thomas Cromwell de Hans Holbein, y eso es lo que os ha despistado. Fue Puka del Marjal el primero. La transparencia. Ahí el príncipe Dolan Roth va verdaderamente liderando. Ahí. Arriba. Pero eso lo sabemos los viejos porque nos acordamos de Buka, el de Emial de Numen. De hecho, acabo de recordar que olvidé un chiste que tenía preparado. ¿Cuál de estas? No veo la pregunta. ¿Cuál de estos cuerpos estaba a las órdenes directas del Zain? Está arriba siempre, se pone arriba luego. Sí, pero que se me tapa con esto. Fronteros naranja, la tropa verde. Venga, hombre. Que no. ¿En serio? Sí. Que me está Este juego está arreglado. No he Los acertado ni mensajeros, una. los sheriffs y los Yo tampoco. estaban todos bajo las órdenes del alcalde. Un total de 0 sobre 0. Y esto es después de haber visto la charla, ¿eh? Yo he acertado por la charla. ¿Entendéis cómo me siento yo después de clase? Ven, que te vean. Istel, estoy contigo. Yo soy tú, ya lo sabes. Pero que tenía mucha mierda en la cabeza. Perdonadme. Ya, tú tenías mucha mierda y yo estaba pendiente de otras cosas a la vez. Es un juego de preguntas del Hobbit. Embarazos infantiles. ¿Cuál de estas hobbits fue madre sin ser mayor de edad? Venga, Dios hombre. mío. ¿En serio? ¿Pero qué? Cristo, ¿de dónde sacan estas preguntas? El otro día hablamos de ella. Voto yo.
Erundil tiene un estudio hecho sobre las edades a las que se casan los hobbits que es fascinante. Hay Venga, Yo ya. sigo fallando. Hay la Rosa Bolsón, que es la Yo única también. persona- No sé ni quién es. Fallando. Paula, Yo tampoco, estamos gracias. contestando- No, no. Estamos contestando lo puto mismo, estoy convencida. Que tú y yo. Es un personaje absolutamente insignificante. Sí, yo también lo creo. Y que solo tiene ese dato que es el único embarazo ¿A quién le adolescente. importa Rosa Bolsón? Totalmente. Pero esto Basta, se sí. debe a que en el libro yo me dedico a reflexionar sobre cuál era el significado de la mayoría de edad entre los hobbits. Ay, Era sí, para es tomar verdad. alcohol, si era para casarse, si era para votar, si era para enrolarse en el ejército, pues todo eso. ¿Os habéis dado cuenta de que es la menos votada? Sí, nadie sabía. Nadie tenía Fijaos ni cómo he idea. mezclado 2 nombres y 2 apellidos para despistar. Ya ves. Venga, estoy en Claro, fire. Antonio que yo- lleva despistado 4 yo, me seguidas. despisto Un hurra Guau. para Antonio. ¡Wow! Ahí poderoso. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el primer señor de los Gamos tras el misterioso episodio de 2340 Ya. TE? Oh, Rojo, Gormadok Brandigamo. Azul, Gorgendad Gamo Viejo. Naranja, Gormadok Gamo Viejo. Verde, Conan Meriador. Aquí lo importante es responder rápido para si aciertas por casualidad que te llevas una- Sí, exacto. Eso es lo mismo y que yo sigo pensaba esa. Esa es mi visión. Darle rápido al botón. da yo. igual. A mí da igual. Por lo menos Conan. Nada. que lo- Muy bien, me ha vuelto a fallar. Hombre. Espero que hayas hecho lo mismo. Mira, O pues me ha sea, funcionado la... A mí también me ha funcionado. A mí no. joder, Yo Pero recordaba no que se vota por apellidaba entendido. Gamo Viejo, Yo esta me la pero... sabía. Yo he elegido el otro Historia, viejo tío. también. No, yo es que tenía el Exacto. ratón encima ya ahí del botón. Entonces... Paula, somos Hay escoria, gente joder. que saca carreras universitarias con este método. Quiero. Lister, yo te quiero que seamos escoria. Cero. Venga, que empiece la remontada, Ahí. que empiece la remontada. Venga, empieza. Y todavía nos quedan las últimas preguntas. Llevan más puntos porque son súper difíciles. Menos mal. Ahora sí que estoy más tranquila. ¿Más todavía? O sea, súper difíciles. Se lo ha acertado Para uno. nosotras es igual de difíciles. O sea, tú eres de los profes que les gusta suspender, porque súper difíciles. No, me gusta que la Madre gente mía. trabaje. Ah, Oye, esta me la sé por Erun. Me la sé por Erun. Joder. Claro. Si no te la sabes, chílamela o algo. Es la única que me sé por Erun, porque ayer me lo dijo Erundil. Ayer. Tío, ayer Voy a dijo. votar. Es De hecho, bla, es bla, que- bla, 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 bla. Bolsón de tirada número 2, creo. Te está yendo Gracias, muy Muriel. bien. Le he votado porque es mi color favorito esa, pero... Sacando una puntuación de cierta cantidad. Toma. Con la técnica de Imrahil, con la técnica de Imrahil. Ahí está. Si algún día Díselo a Erun, fundamos por Erundil y favor. yo, Erun, Luis gracias. Mial, lo vamos a llamar bolsón de tirada número 3. Sí, es que Qué me lo dijo homenaje, ayer. Fer. Me El lo Faro dijo de ayer. Triana, que ninguno de vosotros lo ha votado y era el que salía en la foto, es un sitio al lado del Guadalquivir en Sevilla donde hacen unas Sí. gambas cocidas súper sencillas pero maravillosas. Es un sitio al que me encanta ir a comer jamón y gambas. La última vez que fui estaba cerrado. Vaya. Pues con esto, Yo he con acertado esto porque venía le lo he del leído el reclutamiento. pensamiento a Istel. Siempre funciona. Siempre me lo hace, es verdad. Siempre funciona. Yo he votado a mi color favorito porque me ha parecido que Ahí el criterio que Aileen tiene que está seguir. subiendo poderosamente y ha hecho una racha de 3 que la sitúa en la tercera posición. Vamos con la pregunta 7. ¿Cuál de estos hobbits no fue encarcelado en las celdas? En Cavada Grande de las Quebradas Blancas. No fue encarcelado. Y esto es una de las cosas que me olvidé de contaros en la charla. Hostia puta, yo... ¿Pero te has olvidado sin querer o queriendo? No, porque no tenía tiempo y si quería acabar tenía que tirar para adelante. Me Palantir. llaman Hay que por tirar teléfono. palantir, joder. Es que de verdad. ¡Bien! Yo también he acertado, joder. Yo también he acertado. Hola. Me cago en la puta. Muy bien. Fijaos la, Espera un momentito. la relevancia de los 3 que sí son detenidos. O sea, Bien. esto es Sí. puro totalitarismo siglo XX. Wilpie Blanco, que es el alcalde, la anterior autoridad. Fredegard Bolger, que es el jefe de la resistencia, o sea, los que se oponen al nuevo régimen. Y Lobelia Sacovilla Bolsón, que es verdaderamente la alta burguesía. Fijaos que esto es de manual de nazi de primera. Autoridad, resistencia, burguesía. Y los 3 Tengo son que los que decir- acaban en la cárcel. Dime. No, que esta le he acertado porque, o sea, he dicho, este señor no me suena de nada y los otros 3 sé que estuvieron en la cárcel. He dudado un poco Fredegard, pero estaba, bueno, evidentemente yo en mi obsesión con Lobelia, yo sabía que Lobelia estuvo en la cárcel. Y Will P. Blanco también. Y Fredegard ya, cuando sale, nunca más será Gordo Bolger. Ya acá, La es foto verdad. que Sí, yo me salía. acordaba Sí, de la eso. verdad, Yo me acordaba que ¿cómo he ya no fallado? era ¿Cómo he gordo. fallado con eso? Yo me La acordaba foto de era la que... Lubyanka, la que sede ya de no la era KGB gordo. en Moscú.
Me encanta tu elección de imágenes, por favor. Venga, que todavía hay El posibilidades de príncipe Dolan remontar. Roth ha hecho una carga verdaderamente poderosa que le hace subir, y Aisling está verdaderamente aspirando al trono desde el otro lado del océano. Tenemos una serie Ese libro firmado, dedicado. Está ahí. Pregunta 8. ¿Cómo se llaman los subastadores de las propiedades? Esa no sé. No te mutes. Ay, espera. ¿Pero el nombre de verdad o...? Joder. Tú me entiendes. Mi color favorito. Ya tú sabes. Sin pensarlo, lo siento. Ahí va. Tiene que haber ido con la técnica de Ibrahim. Hay la ha dos acertado otra vez? respuestas ¡Ay, correctas. maricón! Mira, que hay dos. Pues es que yo estaba... Joder. ¡Ay, maricón, que la he acertado! No, yo estaba... De hecho, es genial porque estaba dudando entre esas dos. Claro. Porque había una movida con la traducción de esta palabra y por eso yo Exactamente, dudo, ¿no? Este es uno de mis rollos. En el libro del Hobbit los llaman Gorgo, Gorgo y Borgo, que simplemente es sonoro sobre Grab and Barrows. Pero Grab and Barrows, si los buscas, están invitados en la fiesta de cumpleaños y los llaman Cavada y Madriguera. ¿Por qué salía un Panzer IV de Lego en la película? Fijaos la fecha. Por favor. 22 de junio es el inicio de la Operación Barbarroja, de la invasión de los nazis de la Unión Soviética. Otro mensaje en clave que nos está mandando Tolkien a través Te lo iba a decir, Es que hay que quererte. Es que hay que quererte, macho. No, el mensaje cabalístico es el número 22, que también era el cumpleaños, ¿no? Exactamente. Y ahora es el decreto ley de teletrabajo, y el otro día en una charla se me escapó. Claro, decreto ley de Y mi 28 de abuelo septiembre, nació el cumpleaños de 22 Bilbo y del 2 Frodo. del 22. Frodo. ¿En serio? Sí, mi abuelo nació el 22 del 2 del 22. Maravilloso. Bueno, aquí No ha esta vez cambiado el habido- ranking, no ha No ha cambiado. cambiado el ranking, pero Era Tarpalantir pregunta- ha subido 8 plazas gracias a esta respuesta. Esto está potente. Gracias a la técnica de Erendis. Os ha gustado mi técnica, ¿eh? Técnica, Vamos si no con la sabes dar tu pregunta color. 9. Y sí, he hecho más preguntas durante la tarde. Pregunta doble. 4 points. Buah. Ni Buah. puta idea. Oh, por favor. ¿Por qué? Este es el nombre que no pronuncié. Los el 4 nombre... están en la fiesta, los 4 reciben regalos. Joder. Yo he probado. Como haya Yo no tengo acertado ni puta ya... idea. Yo como Sí, haya yo también. acertado, No he dejo de seguido ni siquiera participar. no he seguido mi propio criterio, pero... No me acuerdo del nombre, pero sé que Nada, fue no, el que, no. el que no le devolvía los libros. Exactamente, es para Hugo Ciñatiesa de un contribuyente. Claro, Es verdad. ¿cómo van a dejar libros que no le devuelven si son manuscritos valiosísimos? Y esta es otra de las cosas que no os conté. Os hacía un cálculo de que había 50 libros en una estantería, cuando en 1447 el duque Humphrey de Gloucester, el hermano Enrique V, se murió, donó su colección de manuscritos a la Universidad de Oxford y tenía 281, mientras que Oxford solo tenía 27 libros. ¿Cómo va a andar prestando Bilbo tantos libros? Claramente tiene que haber una imprenta. Los hobbits están súper tecnificados en este campo. Estrés. Ahí, vamos. Esto está subiendo. Aisling ha tenido un ligero tropiezo, pero sigue en posiciones de triunfo. Bárbara, que te vienes abajo. Que te vienes abajo. Pobrecita. ¿Cuántas firmas son necesarias para...? ¡Ay! ¡Mierda! Yo esta me lo sabía. Falta en un testamento hobbit. Y aquí tenemos a Angus MacBride y mi Aragorn. Lo siento, para mí Aragorn son los dibujos de Angus. O sea, es ese. Lo No ha puedo dicho imaginarlo antes, de otra de manera. Pero no me Sí, queda. ya. Y ahí veis al rey brujo con su yelmo de pulpo. Y después le dan Joder. 7 firmas que además tenían que ir estampadas en tinta roja. Sí, eso me lo sé. Tinta roja Hemos porque escrito... No me acuerdo, pero sé que era en tinta roja porque hemos escrito las cartas nuevas de bienvenidas que van a ir en el nuevo pack de bienvenida a los socios, las he hecho en tinta roja porque las he escrito yo a mano. Por eso. La obsesión que tiene Tolkien. Yo con había el puesto número 5 7, por lo del no sé por Esmial. qué no le he dado. yo tengo 2 teorías sobre la tinta roja. Una, que red tape en inglés es burocracia. Es verdad que lo dijiste, sí, Y eso la me lo has otra, contado. que la tinta roja podría ser la sangre. Y con lo cual la tinta roja sería un simbolismo de cuando antes los pactos se firmaban con la propia sangre y no con una tinta, que ya podríamos hablar si se hacía con tinta de cochinilla. Pues yo creo que Finduriel podría decirnos algo con aquella charla tan estupenda que hizo sobre los tintes en la Tierra Media y veríamos que iba por aquí.
¿Cuántas preguntas quedan? A 3 solo. Aisling de repente acaba de Espera, pegar un espera un hachazo. momento que hago una captura de pantalla que no me lo creo. Esto, debo confesar Pero si no que eres solo tú, he Boromir, visto- es otra persona que se ha conectado como Boromir. ¿Tú crees No que me eres tú? jodas. Claro que sí, es otra persona. Yo Tú eres hice lo Boromir mismo con B cuando fui con minúscula. los ingleses, ¿eh? Estoy a 11 puntos, por Dios. No me lo creo. Y Carlos Por García cierto, qué es bonito el 5. Capicúa de Aisling. Sí, es precioso, sinceramente. Un hurra por Aisling. Está súper discreta ahí, nos vamos con el micro cerrado, concentrada. 11 de 12, ya solo nos queda. La pregunta final muy chunga, tanto que no tiene espacio. Si se pudiera usar una para que fuera más chunga, comprad mi libro. Hostia. Recuerdo que no estoy a Tierra Media. ¿Cuál es la conversación? De acuerdo con la historia de la Tierra Media, ¿eh? No con el Señor de Mierda. los Anillos. Uf. Mierda, es que claro, Ahorita me sea. sale... Ahora que has dicho eso. Os he leído las otras 3 anoche. Yo he contestado como Kementari. Y ya sé que no va a ser la acertada, pero... ¡Ay! ¡He acertado! ¡Qué bien! Estaba dudando muchísimo. Pues la roja, la amarilla o naranja y la verde son las que se quedaron en el Señor de los Anillos. Y la otra, que es muy egidiana, verdaderamente, permitir que el rey cazara en sus bosques 3 veces al año, fue la que no llegó a lo lejos. Qué puto desastre. Y aquí Splendens de repente da un hachazo en la penúltima pregunta. ¿Cuál? Y de hecho es que no me acuerdo cuál es la última. Joder, pues si no te acuerdas tú. Ah, sí. ¡Rápido, rápido! ¿A que la suspendo? Esta era a ver quién corría. Vas a contestarla. Pues a Espera, mí se me había no, perdido la o sea, ventana. A que la fallamos y todo. Sería súper La gracioso. gran Dimitri, la gran Dimitri. Si eso por ponerme ahí yo, ¿no? Qué momentazo cantar la canción del troll. Ay, te he adorado. Pero no me Dios, hagáis al cantar. que me he confundido con Tom Shippey, de verdad le pagaré una caña ahora mismo. A los tres que lo han hecho. Estoy la 22. Esto es muy triste. ¡Tachán! Brrrrum. Yo he acertado una, menos mal. Hostia puta. Muy bien. Y ahora es. Chan, cha, cha, cha. ¡Ay, qué emoción! Bravo, bravo. Pues no me lo creo. ¡Más para mi biblioteca! El resto de clasificaciones, no sé si salen. No hace No, falta, pero no no lo hace dice. falta. Te hacemos un hueco, te hacemos un hueco. Déjalo. No es relevante. No, Debajo del ¿Por 5 qué? es ¿He grabado 6. algo? ¿He grabado algo? ¿He grabado Tenemos algo? 20, yo he quedado a la 23. Yo la 22, yo la 22. Pero... Buenísimo, porque me dicen no que me lo sé, asegure de ¿dónde que salía? Debajo ¿Dónde de salía? Erendis. ¿Qué? me asegure de que he dejado de compartir pantalla antes de mirar los resultados que no voy a mirar por discreción y decencia. Gracias, gracias. Bueno, espero que os divirtierais. Sé que Bueno, va a ser te debo un fin libro. de Gile, fin de Gile. Ya me mandaréis un correo para que me digas dónde te lo mando y el martes ya te lo Tranquilo. facturo con dedicatoria. Hombre, A ver, faltaría esto era más. una chorrada. Una chorradilla para mantener la charla un poco animada mientras iba cambiando diapositivas y yo tomarme mi whisky sin que se notara. Bueno, mira, ahora ya podrás. Finduriel. Ahora podrás Oh. competir con Finduriel. Puedes coleccionar libros.